buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Mario Granda, yo soy el coordinador del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y queremos agradecer su presencia en esta primera conferencia que se realiza en el marco de este programa para mostrar las distintas reflexiones, propuestas, ¿no?, que hay alrededor de este tema tan interesante. Desde hace ya varios años la universidad tiene una propuesta relacionada con toda la reflexión humanística, ¿no? Y dentro de esta reflexión se encuentra también la literatura y los distintos ámbitos en los que ella se desarrolla. En particular, la literatura infantil y juvenil tiene dimensiones de todo tipo, ¿no? Desde la estética hasta la social y finalmente la educativa. Es en esta búsqueda, en esta línea, que hemos querido que nos acompañe la escritora, editora, investigadora y traductora Rosalí León Ciliota, quien nos va a dar una charla en la que se va a reflexionar sobre este tema del plan lector, un tema tan importante para nosotros, en particular en el Perú, que está relacionado con tantos factores culturales, ¿no? Y finalmente hasta políticos, ¿no? Entonces, Rosalí León Ciliota es licenciada en Comunicación, diplomada en Docencia, máster en Derechos Humanos, y acaba de sustentar su tesis doctoral en la especialidad de Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil del programa de doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad donde en este momento reside. Tiene una década de experiencia editorial con materiales escolares y brinda conferencias y talleres de su especialidad, el último de los cuales fue Un cuento infantil para el siglo XXI, realizado para el Fondo de Cultura Económica. También ha publicado 5 novelas infantiles, una novela juvenil en coautoría con Juan Manuel Chávez y un libro de cuentos, además de haber participado en diversos volúmenes colectivos con textos de ficción y no ficción. A la par de su labor como escritora, investigadora y editora, está su premiada labor de traducción con el libro Extractos de un diario, Perú 1821, de la colección del Bicentenario, que le mereció ser incluida en la lista de honor del IBI, la institución más importante de literatura infantil y juvenil en el mundo. Entonces, vamos a escuchar a Rosalí y luego pasamos a una ronda de preguntas. En todo caso, si ya tienen su pregunta, pueden escribirla por el chat y nosotros, Rosalí, ya la comentaremos hacia el final para que conversar sobre esta propuesta. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos, y saludamos a Rosalí. Buenas tardes. Gracias, Mario, por la introducción. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros después de los problemas que tuvimos la semana pasada. Hoy día nos reúne la conferencia El Plan Lector Escolar, criterios y perspectivas para su construcción. Agradezco a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por darnos la oportunidad de reunirnos esta tarde y al Diplomado de Literatura Infantil que se dicta en su institución. Gracias también a Mario Grande de nuevo por la invitación. Como ya le mencionó, mi nombre es Rosalí León Ciliota, soy escritora e investigo diversos temas en torno a la literatura infantil. Uno de ellos es la importancia de tener en consideración, además de los criterios habituales de calidad literaria y potencial didáctico de los libros que se leen en la escuela, el de la inclusión de la perspectiva de género en la elección de textos literarios que se leerán en un plan lector escolar, que es el tema que nos trae hoy día. En la conferencia de hoy haremos un repaso por las cuestiones básicas a tener en cuenta al elegir libro del plan lector, así como les brindaré una propuesta sobre los elementos que hemos de observar para poder incluir la perspectiva de género al momento de elegir los libros que formarán parte de los planes lectores en la escuela. Quisiera empezar
con la pregunta más evidente. ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta para elegir un libro de plan lector? Y otras dos preguntas que se desprenden de la primera. ¿Somos conscientes de la importancia de la elección de los libros para nuestros estudiantes? ¿Y cuánto hemos reflexionado sobre los criterios que aplicamos o que deberíamos aplicar al decidirnos por un libro y no otro en un plan lector escolar? Ahora sí, por favor, no se olviden de mantener apagados sus micrófonos, que yo me distraigo muy fácilmente. Y si no me pierdo y ya se pasa la hora. Gracias igual por estar con nosotros otra vez. Bienvenidas y bienvenidos a los que acaban de ingresar. Como les decía, las preguntas de ¿qué tenemos en cuenta para elegir un plan lector? ¿Somos conscientes de la importancia de los libros para nuestros estudiantes en sus planes lectores y cuánto hemos reflexionado sobre los criterios? Estas preguntas son necesarias si estamos hablando de los libros que leerán los niños y las niñas en las escuelas, en una etapa capital de su vida, pues en estos años se encuentra en construcción su identidad y toman conciencia de su posición en el mundo y del rol que cumplen o que han de cumplir en el futuro en la sociedad. Asimismo, a través de sus interacciones cotidianas y de lo que aprenden en la escuela y en su entorno, los niños y las niñas escolares configuran las bases de su ciudadanía y de su valor como personas y como sujetos de derecho. En tal sentido, podríamos decir que la literatura es también un espacio de socialización, y esto se da a consecuencia, por un lado, de que la literatura infantil en nuestro país se lee sobre todo dentro del ámbito escolar, que es uno al que los niños y las niñas van a aprender, por lo que están predispuestos ya a aceptar las enseñanzas y los modelos que allí les ofrecen, que allí les ofrecemos. Y por otro lado, a que los libros que leen los niños y las niñas en el plan lector contienen mensajes implícitos y explícitos que los jóvenes lectores y lectoras asumen como arquetipos de la sociedad y de la cultura de la que forman parte. Es a razón de esto que se hace esencial tomar conciencia de los mencionados, de los mensajes que hemos dicho, que transmiten los libros para poder abordarlos desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva didáctica, a la vez que sea contextualizada y contemporánea. En los estudios sobre la literatura infantil y juvenil que se lee en las escuelas encontramos, como imagino que muchos docentes que hoy día nos acompañan habrán hallado, una permanente lucha entre el valor literario y el valor pedagógico de los libros. En general, les confesaremos que desde las investigaciones, desde la literatura, incluso desde la autoría, consideramos una forma de intrusión pretender que la literatura enseñe directamente valores o comportamientos y que ésta se plantee como un vehículo de instrucción. Los libros de literatura infantil no son libros de texto. Como nos dice María Adela Díaz Roner, al final de la conferencia les voy a dejar un poco de bibliografía, si les interesa. Es una intrusión el que se pedagogice la literatura infantil. Y sin embargo, no podemos dejar de lado cosas que agregan otros estudiosos y que lo vivimos en el día a día en las escuelas. Rosell y Colomer hablan de que la literatura infantil y en especial la literatura que se lee en la escuela está mediada tanto en las elecciones de los planes lectores, para empezar, por las personas responsables de la formación de los estudiantes y en consecuencia se le adjudica inevitablemente un valor utilitarista antes que uno estético. Y eso es lo que hoy día venimos a mirar desde una perspectiva crítica y agregar la perspectiva de género. Entonces, existe un relativo consenso, les decía, existe un relativo consenso entre los estudiosos y las instituciones públicas en lo que se ha de tener en cuenta para seleccionar los libros que se leerán en la escuela. Ahora me remito específicamente a las normas para la organización y aplicación del plan lector en las instituciones educativas de educación básica regular del Perú, de nuestro país. Y esto lo plantean de la siguiente manera en sus disposiciones generales. Cito:
corresponde a cada institución educativa definir los títulos del plan lector en función de las intenciones educativas, los intereses y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sobre la base del diagnóstico institucional. Acá nomás ya tenemos varias cuestiones que se suman al valor literario o estético de un libro de narrativa infantil. Asimismo, esa norma que salió en 2006 y se ha actualizado 2 veces, la última 2021, esa norma indica que se trata de la selección de entre 9 y 12 libros elegidos en conjunto por un equipo multidisciplinario, docentes, coordinadores y estudiantes, incluso padres y madres de familia, si eso es lo que está planteado en el plan institucional de la escuela, para leer estos libros de plan lector a razón de un libro por mes. Según sus directrices, las de las normas de aplicación del plan lector en instituciones educativas, tenemos que los planes lectores deben tener como referentes los enfoques transversales del diseño curricular nacional, que son 7 para todos los niveles de la educación básica regular. En segundo lugar, los libros elegidos deben manejarse en torno a las competencias a desarrollar planteadas por el diseño curricular nacional, que son 29 según el currículo por el cual los manejamos los docentes. En tercer lugar, deben procurar incluir los valores que la institución educativa prevé desarrollar en su propio proyecto curricular, como adelantamos hace un momento. Y finalmente, que los libros seleccionados estén relacionados con todas las áreas curriculares, que son 7 en primaria. Acuérdense que mi investigación está centrada en libros de narrativa infantil para el plan lector de primaria. Entonces, acá ya tenemos 4 criterios adicionales a los habituales que consideramos al elegir libros de plan lector. Entonces, ¿qué más? Estos 4 elementos que les he resumido hace un momento constituyen una base sobre la cual se trabajan los planes lectores en el Perú. Pero por supuesto que no son suficientes, porque son solo líneas guías que debemos trabajar y adaptar a las realidades a las que nos enfrentamos, a veces diametralmente distintas unas de otras. No es lo mismo, no le interesa lo mismo a un niño de Lima, a un niño de Amazonas, o una niña de Tacna. Somos un país muy grande y muy diverso, y entonces los docentes, al construir su plan lector, tienen que adaptarse a lo que les interesa y a lo que tienen planeado para el desarrollo y el trabajo de su plan lector anual. Así, es útil plantear 3 pilares más acotados, que son más acotados, por supuesto, pero a la vez son de aplicación general, que no hace gran diferencia la realidad sobre la cual trabajamos en los planes lectores. Entonces, con estos 3 pilares acotados podemos construir un plan lector de lo mejor, de lo más idóneo para nuestros estudiantes. Gemma Yuch y Felipe Sayas, 2 investigadores súper importantes en torno a la construcción de planes lectores, conceptualizan estos pilares de la siguiente manera, en 3 etapas, que coinciden en buena parte con las exigidas por las disposiciones del Ministerio de Educación en torno al plan lector escolar. Como les decía, la norma está bien hecha, está trabajada con mucha investigación, con mucha reflexión por detrás. Lo difícil lo tenemos en la aplicación, por supuesto, y para eso estamos hoy día, ¿no? Para poder darle un contexto y para poder aplicarlo de la mejor manera. Entonces, en primer lugar, tenemos el marco contextual, que corresponde en parte a la fase de diagnóstico de las disposiciones del Ministerio de Educación. En esta etapa, planteamos el ecosistema en el que se pondrá en marcha nuestro plan lector. Esto es, el marco legislativo dentro del que se inscriben, las características sociales de nuestro centro educativo y de los estudiantes, las acciones que vamos a llevar a cabo y que se han llevado a cabo para el plan lector, y los recursos y materiales de los que disponemos. Porque recordemos que no en todos los colegios tenemos las mismas áreas, tenemos los mismos libros, ni tenemos las mismas condiciones para aplicar nuestro plan lector. De ahí que tiene que ser tan reflexionado, tan acotado, la manera en que lo construyamos. Tenemos entonces, en segundo lugar, el marco conceptual, que es la pieza clave
cuando nos preguntamos qué tipo de plan lector queremos. Se trata entonces de una hoja de ruta donde se dibujan las líneas generales que guiarán la construcción y la aplicación del plan lector. En esta etapa cumplimos con el mandato de la normativa nacional y la etapa del diseño del plan lector, que nos insta a quienes construimos un plan lector escolar a tomar en consideración las intenciones educativas del centro y las necesidades de los y las estudiantes. Sobre esto agregaremos el marco operativo, que es la parte más tangible, digamos, del plan lector. La etapa de implementación, propiamente dicha, que también le exige la normativa del Ministerio de Educación. Aquí, en el marco operativo, decidiremos la manera en que se organizará la construcción y la puesta en práctica de nuestro plan lector. ¿Y qué haremos con los recursos de los que disponemos, que ya hemos analizado y reflexionado en torno a ellos en el marco contextual, recordemos? Entonces, toda la información recolectada de las etapas anteriores se resume de manera práctica, aplicando las 6 preguntas de oro del periodismo a nuestro prelector. Yo soy comunicadora de profesión, así que tengo eso muy presente porque nos lo enseñan pues en casi periodismo 101. ¿Qué? Los objetivos del plan lector. ¿Quién? Nos referimos en este caso a los mediadores y los receptores del plan lector. ¿Cómo? ¿Qué son las actividades que realizaremos para aplicar nuestro plan lector? ¿Cuándo? ¿Qué es la programación que vamos a realizar? Recordemos que son entre 9 y 12 libros, entonces tenemos que hacer una programación sobre en qué momento vamos a leer cada texto de nuestro plan lector y cómo lo trabajaremos. Luego tenemos el dónde, que es la organización física, logística de nuestro plan lector. Y finalmente el por qué, que es la evaluación y comunicación de los logros obtenidos. ¿Por qué trabajamos el plan lector en nuestro centro? Entonces, finalmente, para cerrar este ciclo de la creación e implementación de un plan lector, tenemos la etapa de monitoreo y evaluación. Como ven, está enredando, que hablo, juntando las 3 etapas previas. Con esto cerramos el ciclo y determinamos quién se encargará de hacer cada tarea establecida en las 2 etapas previas y decidiremos la forma en que vamos a evaluar el plan lector, de qué manera vamos a asegurarnos de que los estudiantes están aprendiendo lo que trabajamos en el plan lector y qué tan efectiva ha sido nuestra propuesta. Entonces, podemos complementar porque claro, lo que hemos visto hace un momento es, me imagino que ustedes también lo habrán pensado, un poco genérico. Entonces, complementamos estos macroprocesos con elementos más concretos que se plantean en algunos de los manuales especializados en literatura infantil, como el de Peter Hunt o las recomendaciones de Teresa Colomer para elegir los libros que serán leídos en las escuelas. Entre ellos, la calidad de los libros, que es una cualidad que depende de quienes elegimos los libros, el identificar la calidad. Esto, por supuesto, lo podemos determinar en función de, por ejemplo, la variedad y precisión del léxico utilizado, que las historias no caigan en lugares comunes o en los mismos tópicos de siempre, o que tengan originalidad y un estilo propio, que fomente el pensamiento crítico o la reflexión, y que no solo busque el entretenimiento del lector, si bien es más fácil trabajarlo de esa manera. Luego tenemos la pertinencia de los contenidos, que se trata de seleccionar de la manera más cercana a nuestros lectores y lectores, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo cognitivo de los estudiantes, por ejemplo. Luego tenemos las necesidades e intereses de los lectores y lectoras, que en parte dependerá del grupo que nos toque, de la edad que tengan los estudiantes, así como de las exigencias, como mencionábamos hace unos minutos, de nuestro currículo escolar, dentro del cual tenemos, por supuesto, el enfoque transversal de género, de igualdad de género, del que vamos a hablar en un momento. Luego tenemos el balance en las representaciones, la variedad de géneros literarios, las temáticas que se abordan y los contenidos propiamente dichos de los libros elegidos.
que es realmente lo que nos ocupa en esta conferencia y que desarrollaremos a continuación. Entonces, habiendo repasado estas cuestiones ya más precisas, que son relevantes para construir, para plantear nuestro plan lector, y las recomendaciones más idóneas para construirlo en cada institución educativa, entraremos ya de lleno a lo que nos interesa en esta conferencia, que conjuga varios de los elementos que acabamos de mencionar. Primero, la pertinencia de los contenidos de los libros del plan lector. Luego, la consideración que debemos tener para ofrecer libros y contenidos balanceados y de calidad en nuestros libros elegidos. También las necesidades que demanda nuestra currícula escolar. Estos tres componentes nos llevan entonces a tomar conciencia, que es lo que vamos a abordar ahorita, de los modelos y las representaciones de género que transmiten los libros que elegimos para nuestro plan lector, lo que es precisamente el tema de mi tesis doctoral y el eje principal de nuestra conferencia. Entonces, entramos ya a la segunda parte. ¿Qué modelos y representaciones de género transmitimos? Hablamos del enfoque transversal de género, de cómo lo planteamos desde instituciones internacionales como la ONU Mujeres, entre otras, ¿no? Entonces, primero empecemos por lo básico, la perspectiva de género y la identificación de la representación proyectada en los libros que leen los estudiantes debe tener cabida, como mencioné hace un rato, no solo para cumplir con las exigencias del enfoque transversal de igualdad de género, del diseño curricular nacional, con todos los obstáculos que ha tenido este DCN y los cambios que ha sufrido en los últimos años, sigue estando el enfoque transversal de igualdad de género. Y entonces debemos aplicarlo también en la elección de los libros de nuestro plan lector, sino también debemos tener en consideración la perspectiva de género por la importancia que este tema tiene en la formación de los ciudadanos y las ciudadanas del siglo XXI, que son los escolares que ahorita están cursando la primaria y que más adelante se convertirán en miembros totales de la sociedad. Entonces, este enfoque transversal, hemos de recordar, es considerado primordial desde hace más de 2 décadas por la Organización de Naciones Unidas y surgió en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue celebrada en 1995 en Beijing. Fue en ese año, en medio de lo que ahora conocemos como la tercera ola del feminismo, en los años 90, en que realmente se tomó conciencia de la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género no solo en los libros, sino también en las leyes, en las políticas, en los programas y en los diversos sectores del Estado. Esto es con el objetivo de nada más y nada menos lograr un mundo más justo y con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sin importar su proveniencia, identidad, cultura o género. Con eso en mente, quisiera ahora plantearles otra pregunta, que volvemos a mirarla en la diapositiva. ¿Alguna vez se han preguntado qué tipo de modelos de género proyectan los libros que leen los niños y las niñas en la escuela? Es decir, ¿cómo se pintan los hombres y las mujeres en los libros que leen los estudiantes? Si su respuesta es sí, fantástico, los felicito desde lo más profundo de mi corazón y desde mi investigación. Pero si nunca lo han contemplado, sepan que es algo muy normal, porque como nos lo señala Consuelo Aguilar y muchísimos otros investigadores, desde el aparato crítico de la literatura infantil y juvenil, la representación desigual de género que vemos en los medios, en los libros y en la sociedad en general, y que ponemos en práctica en nuestra vida diaria, aunque no querramos, es algo que la mayoría de personas tenemos pero tan interiorizados que ni siquiera nos detenemos a reflexionar al respecto o considerarlo como una prioridad, a pesar de su importancia capital. Es por eso que tenemos que estar siempre atentos con esto siempre presente, porque tenemos que deconstruirnos permanentemente de manera que podamos cambiar la forma en que miramos el mundo y, en consecuencia, cambiar la forma en que nos relacionamos y tratar de lograr un mundo más justo, como decíamos hace un momento. Miremos esta imagen, que es de una campaña social del Metro de Nueva York de hace unos años. Lo que vemos allí es una metáfora de lo que significa la desigualdad de género en la vida de hombres y mujeres.
una desigualdad que crece con nosotros desde antes siquiera de que tengamos conciencia propia. Muchísimas de las fuentes de formación y de información, por no decir todas, nos indican sutilmente que las mujeres no tenemos una voz tan fuerte como la de los hombres. Esto lo vio en la literatura adolescente dirigida a mujeres la investigadora y traductora Isabel Olid, por ejemplo, cuando analizó cientos de novelas de este género y la llamó chick lit, nueva chick lit. Luego de analizar estos libros dirigidos al público juvenil femenino, notó que en ellos se les decía a las jóvenes, a través de la situación, de la relación de los personajes y las historias en general de las novelas, que su esfera de acción, nuestra esfera de acción de las mujeres, es lo privado y no lo público, para empezar. Que tenemos que preocuparnos por nuestro físico, si queremos gustarle al resto, tener amigos, encontrar el amor, pero que debemos de ser también atrevidas e inteligentes, pero no más que los hombres, para que nos respeten y a la vez nos quieran. Les estoy hablando de una investigación académica que se hizo con todo el rigor científico que corresponde. Estos fueron los resultados que halló Isabel Olid. Pero no solo ella, un resultado similar encontró Teresa Colomer, una de las investigadoras con mayor trayectoria en el estudio de la literatura infantil en español en los 90. Esto lo halló Teresa Colomer luego de analizar más de 150 libros reconocidos como de calidad por la crítica española. Teresa Colomer es española, y también lo halló Adela Turín, una italiana, en el 95, en libros ilustrados del siglo XX, y Montserrat Vintró en el 2008, cuando analizó álbumes ilustrados y de literatura infantil del siglo XXI. Entonces, vemos que esto es algo transversal, que vemos los modelos y los mensajes sutiles a través de los libros. Por eso es tan importante que seamos conscientes de ello. Yo también hallé lo mismo en los 85 libros de planes lectores peruanos que analicé para mi tesis, la cual terminé el mes pasado, como les decía Mario. Entonces, prácticamente todas las investigaciones que hemos analizado, que hemos trabajado con libros infantiles desde una perspectiva de género, en prácticamente todas hemos encontrado que, en general, los modelos de hombres y mujeres que presentan tienden a ser tradicionalistas y con muchísima más presencia masculina que femenina, tanto en los papeles protagónicos como en las ilustraciones o en la variedad de ocupaciones y roles asignados a niños y niñas. Dramático, ¿no? Es justo para remediar eso que existe la perspectiva de género aplicada al ámbito de la literatura infantil. Para ponerlo en blanco y negro, o bueno, en verde y beige, tenemos la siguiente cita de Graciela Perriconi, que pertenece a su libro La construcción del género en la literatura infantil y juvenil. Lo publicó en 2015. Graciela Perriconi es argentina. Noten esto, una argentina, varias españolas, una inglesa y una italiana, todas, y una peruana, yo, hemos hallado lo mismo, como le decía hace un momento. Entonces, en esta cita y en el libro en general de Graciela, ella nos brinda una clara conceptualización de lo que supone incluir la perspectiva de género en las lecturas infantiles. Les leo la cita. En las relaciones sociales constituidas en torno a la sexualidad existen desigualdades. La perspectiva de género es una propuesta de transformación democrática de esas relaciones y significa salirse de la ancestral concepción del mundo fundamentada en la idea de la naturaleza y la biología como único argumento, falaz, agrego yo, para explicar la vida y posibilidades de desarrollo de las personas. Les dejo la cita un momento para que puedan releerla y notar lo necesaria que termina siendo aplicar la perspectiva de género en los libros y en las políticas de los estados en general. Entonces, leer y analizar los libros que se leen en la escuela desde una perspectiva de género nos permite plantear una forma más completa de ver los textos narrativos, que observa, además de la calidad literaria y su potencial didáctico, lo que mencionamos al comienzo de nuestra conferencia, observa un enfoque que apunta a la igualdad y ofrece modelos de identificación variados y no estereotipados a los jóvenes lectores y lectoras. Esto se puede lograr a través de la introducción de algunos elementos críticos
para una lectura que cuestione los modelos establecidos y que fomente la construcción de otros más inclusivos e igualitarios, que busquen erradicar o limitar situaciones en las que las estructuras institucionales terminan por subordinar a una persona o un grupo de personas por su sexo biológico, por su orientación o por su identidad sexual, por solo mencionar 3 elementos que están incluidos en la perspectiva de género. Y es para esto que estamos compartiendo esta conferencia hoy, para que nosotros y nosotras, como mediadores o especialistas en literatura infantil, tengamos esta perspectiva en cuenta y la apliquemos a nuestro quehacer cotidiano con la literatura infantil o en la construcción de planes lectores escolares. Pero escúchenme con detenimiento, la tengamos en cuenta. Ojo, esto no es que la perspectiva de género se coma todos los demás criterios que tenemos que utilizar, que hemos mencionado en esta media hora que llevamos de conferencia. Es para tenerla en cuenta como un elemento adicional al momento de construir el plan lector, de manera que podamos ofrecer los mejores libros, los libros más balanceados y equitativos, y en consecuencia de calidad, porque un libro sexista generalmente no tiene calidad, para que podamos ofrecérselo a los niños y niñas escolares. Entonces, aterricemos un poco esta enorme tarea que les pongo por delante. Y para esto tenemos herramientas como, por ejemplo, la guía para evaluar el estereotipado de minorías y roles de género en escuelas primarias y secundarias de Wisconsin, en Estados Unidos. En esta guía se habla de la sutileza de los roles y estereotipos de género. Este documento nos insta a notar en nuestros materiales escolares, por ejemplo, cuántas de las historias de los libros tienen a un hombre como personaje principal o en cuántas ilustraciones aparecen mujeres. Nos lleva también a evaluar en qué roles, si activos o pasivos, aparecen hombres y mujeres, respectivamente, y nos invita a prestar atención a las ocupaciones en las que aparecen los adultos de ambos géneros en los libros, o que tan a menudo vemos a los niños o a los hombres expresando sus emociones, por ejemplo, entre otros elementos. Y es aquí donde nos encontramos con el primer problema para poder identificar y cambiar representaciones desiguales y desbalanceadas de género. A menudo se hace difícil confrontarlas y cambiarlas, porque suelen ser poco notorias, como los micromachismos, de los que cada vez somos más conscientes. Este tipo de desigualdad abarca desde cosas aparentemente irrelevantes, como que al pedir la cuenta de un restaurante por lo general se la da al hombre de la mesa, o las preguntas que solo se le acostumbran a hacer a las mujeres en entrevistas de trabajo, en entrevistas de televisión sobre su vida personal y su vida familiar. Me encantaría ponerles, hay un reel que circula por YouTube en donde aparecen mujeres, actrices y estrellas encarando a sus entrevistadores que por qué diantres les preguntan sobre la ropa que utilizan, sobre qué régimen llevan o cómo balancean el criar a sus hijos. Son preguntas que no le hacen a las estrellas o a los actores hombres, ¿no? Estos son micromachismos de los que cada vez somos más conscientes y que cada vez aceptamos menos. Y eso también tenemos que buscar incluirlo en la selección de libros para nuestro plan lector. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, disculpen la tangente, la dificultad para poder detectar y luchar contra los roles y estereotipos de género limitantes, tanto para niños como para niñas y los adultos en los cuales se convierten después. Esto se debe a que los roles y estereotipos suelen tener algo de verdad, pero mucho de prejuicio. Me explico. Los roles y estereotipos de género son verdad porque se basan, en última instancia, en rasgos observables y repetidos que diferencian a un rol, a un sexo o a un grupo de otro. Lo que los estereotipos tienen de prejuicio es que se basan en preconcepciones y generalizaciones que imponen una uniformidad a los grupos o a los individuos, como decir que todas las mujeres son así o que todos los latinoamericanos actúan de esta manera. Y entonces esto se convierte con el tiempo y con la repetición en conceptos erróneos, pero muy asentados en la mente de las personas. Por ejemplo, es verdad que la mayoría de altos mandos en las empresas son hombres, como vemos en este GIF tan interesante. Valga mencionar que en 2020
el número de directoras de empresas de Fortune 500 se elevó a 39 y en 2021 rompió récords, oh wow, con 41 mujeres, el 8.1% en cargos de CEO o de gerente general en las compañías de Fortune 500. Pero, sin embargo, sería un prejuicio concluir que si la mayoría de altos mandos en las empresas son hombres, esto se debe a que ellos tienen más cualidades para ser exitosos en estos puestos o lograr los objetivos deseados. Otro ejemplo lo tenemos en la política. Hasta 2020, menos de la cuarta parte de las personas dentro de los parlamentos en el mundo eran mujeres. Es verdad que hay más hombres que mujeres en la política, pero es un prejuicio inferir que las mujeres no son tan idóneas en los cuerpos legislativos del mundo. Lo mismo diríamos de mujeres que han presidido países. Desde 1946, solo 70 países en el mundo, desde 1946, ojo, han sido presididos por mujeres. Pero eso no puede llevarnos a afirmar que los hombres son más aptos para ser presidentes o jefes de Estado que las mujeres. Curiosamente, notarán en la infografía que los países que más mujeres han tenido como presidentas o jefas de gobierno son, en general, países más prósperos, como Suiza, Finlandia o Islandia. O pongamos un ejemplo más cercano, aquí nos dedicamos al quehacer educativo. Es verdad que proporcionalmente hay más estudiantes de bajos recursos económicos que abandonan la escuela, según datos del Censo Educativo de 2018 y del INEI. Sin embargo, sería un prejuicio concluir que todos los estudiantes de recursos económicos son menos educables o menos inteligentes que aquellos que provienen de ámbitos más acomodados económicamente. Así, espero haber podido ilustrar bien que en cada uno de los ejemplos que les he mencionado hay un amplio rango de variables que explicarían estas estadísticas más precisamente, pero nada tiene que ver con los aspectos aislados que fundamentan un estereotipo, como el ser mujer o provenir de un ámbito más desfavorecido económicamente. Si prestamos atención, podremos ver estereotipos representados a todo nuestro alrededor. Desde las imágenes de las publicidades hasta las propias expresiones con las que nos comunicamos cotidianamente. La literatura infantil y juvenil es entonces un espacio especialmente sensible en ese sentido. Desde los formatos con que se trabaja, características de las colecciones, las ilustraciones, las formas, las caracterizaciones de los personajes, hasta el lector modelo a quien está dirigido las obras. Todas ellas implican un reto para las creaciones literarias que necesitan representar diversos grupos en una sociedad, porque la sociedad es diversa. No podemos pretender ni esperar que seamos todos homogéneos, porque si no, estaríamos en una distopía y sería muy aburrido. Entonces, debemos ser conscientes de que en los libros que le brindemos a nuestros estudiantes, presentemos diversos grupos de la sociedad. Entonces, para poder luchar con los modelos limitantes de género, es decir, los estereotipos, hay muchas formas de abordar el asunto de manera estructural, transversal y duradera. Una primera guía que podría ser de utilidad y que también se puede poner en práctica en Perú o en América Latina son los 4 pasos sugeridos por la Comisión Europea para trabajar desde la perspectiva de género, que es aplicable no solo al campo de la educación, sino también de las políticas de un centro educativo, las reglas de un salón, en la escuela, etc. En el tema que nos interesa, los libros para planes lectores, nos encontraríamos con la siguiente propuesta dentro de este modelo de 4 pasos. Primero, organizarse, saber lo que tenemos y plantearnos lo que deberíamos tener. Es decir, revisar los libros que hemos utilizado en años anteriores y hacer un rápido inventario de lo más valioso de nuestra selección, así como las falencias que reconoceremos cuando pongamos en práctica lo que hemos conversado hoy, que sería la sensibilización con respecto a lo que el enfoque de género supone y aporta en la elección de libros. Luego, tendríamos que conocer las diferencias de género. Este segundo punto es una
supone una reflexión, un mea culpa, si queremos, y su objetivo se focaliza en nuestro propio entorno escolar, para aquellos que nos dedicamos a ello, ¿no? Preguntarnos, ¿los niños y niñas son tratados de manera distinta en nuestra escuela, en nuestro salón? ¿Hombres y mujeres tienen siempre las mismas oportunidades de participación en clase y en las actividades fuera de clase? Se les dice qué pueden y no pueden hacer, qué deben y no deben hacer según el género de los niños y las niñas. Esta última pregunta es tan transparente como preguntarnos, por ejemplo, si alguna vez le hemos dicho a un niño que no debe llorar porque los niños no lloran, o quizás si le hemos dicho a una niña que se siente bien porque está llevando falda. Así de esencial, y a partir de cosas tan pequeñas podemos empezar a conocer las diferencias y las desigualdades que tenemos en nuestras escuelas y en consecuencia en nuestros lectores. En tercer lugar, tendríamos que evaluar el impacto en las políticas. Para nuestro particular predicamento, la selección de libros para planes lectores, entenderemos políticas como los factores que consideramos o dejamos de considerar del enfoque de género al elegir los libros de un plan lector. Mejor dicho, si realmente estamos considerando los modelos de género que los libros elegidos para el plan lector transmiten a los lectores y lectoras, y de qué manera puede afectar sus aspiraciones o su visión del mundo. Y en último lugar, plantearnos rediseñar la política. Recordemos que estamos asumiendo política como factores que consideramos o dejamos de considerar del enfoque de género al elegir los libros de un plan lector. Este cuarto paso consistiría en hacer una lista de elementos a tomar en cuenta en el futuro para que los libros que elegimos para nuestro plan lector tengan una representación de género lo más equitativa y balanceada posible. Es decir, ¿qué haremos concretamente para intentar que los libros que brindamos a nuestros estudiantes les den variedad de modelos a seguir, de paradigmas, de arquetipos, y les estimulen algo más que el desarrollo de la capacidad lectora, que por supuesto es la primera condición de la construcción de un plan lector, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podríamos llevarlo desde el campo de lo ideal o lo más deseable hacia la práctica sin pasarnos días completos haciendo evaluaciones y análisis de un solo aspecto en los libros? Esto es, claro, además del trabajo usual de los criterios de selección de los libros de los que hablamos al inicio de esta conferencia. Para lograrlo, pongamos entonces las cartas sobre la mesa. Recordemos todo lo visto en estos 40 minutos, de manera que podamos plantear una herramienta que nos ayude a tomar conciencia y aplicar el enfoque de género en la elección de los libros para planes lectores. Lo primero que apuntamos, repasando, lo primero que apuntamos a nuestra conferencia fue la influencia que los libros leídos en la infancia pueden tener en la formación de la identidad de los niños y las niñas. Luego hemos pasado al marco legal, el diseño curricular nacional y la normativa que concierne al plan lector, que nos dan líneas guía para trabajar. Recordemos aquí el modelo de los 3 pilares que vimos al inicio de nuestra conferencia. Contextual, el modelo de diagnóstico y la etapa de puesta en práctica, para que nos sirva de apoyo al momento de elegir los libros más idóneos para nuestro plan lector. A continuación, en esta conferencia hicimos notar que los roles y modelos transmitidos en los libros y otros materiales escolares dejan una impresión duradera en el alumnado, y repasamos algunas características que responden a la calidad y pertinencia de los materiales de lectura en el contexto social e institucional de cada escuela. Y hace un momento hemos puesto en el contexto, hemos puesto una manera de abordar los procesos y las políticas escolares para fomentar la inclusión de la perspectiva de género a través no solo de la elección de los libros de plan lector, sino también de la institución en general. Ponemos estos 4 puntos en nuestra pizarra de corcho para verlos todo el tiempo mientras planteamos nuestro plan lector y realizamos los dos procesos previos. 1, poner sobre el papel los pilares de la construcción del plan lector, esos que vimos al inicio, y 2, elegimos nuestros libros atendiendo a criterios como la calidad y las temáticas que abordan las historias, para después poder mirar nuestra selección con las gafas moradas de la perspectiva de género.
Para ello, recuperamos algunos de los aspectos que identificaron las investigaciones previas en torno a la representación de género en libros de literatura infantil. De manera que podamos brindar el mejor plan lector posible, que proponga los modelos y representación de género más balanceados y equitativos que podamos ofrecer. Volvemos entonces a una diapositiva de hace un momento. Notarán que muchas de las preguntas que les voy a hacer a continuación parecen sencillas y hasta obvias, pero se sorprenderán de lo poco que las tomamos en cuenta y de lo difícil que puede llegar a ser el construir un plan lector balanceado y equitativo para los y las estudiantes. Primer ámbito, la autoría de los textos. Preguntémonos, entre los libros que hemos preseleccionado, recordemos lo que hicimos hace un momento, de poner sobre la pizarra de texto, la pizarra de corcho, los 3 pilares y la preselección de libros, ¿ok? Entonces, primer ámbito, la autoría. Nos preguntamos cuántos de estos libros fueron escritos por mujeres. Y a continuación hacemos el ejercicio de autoconciencia y autoevaluación de preguntarnos qué nos llevó a elegir más libros escritos por hombres o por mujeres según fuera el caso. Quizá esto de autores, hombres y mujeres, pueda parecer poco relevante, pero la forma de escribir que tienen los hombres y las mujeres, sus puntos de vista, las formas en que abordan los temas y la forma en que caracterizan a sus personajes son diferentes, como lo han mostrado diversas investigaciones que se han hecho tanto en inglés como en castellano y que han revisado decenas de miles de textos con autorías de hombres y de mujeres y han notado que escribimos de manera distinta. En otra conferencia ya les conversaré de eso. Luego, un segundo ámbito, los títulos de los libros. En el conjunto de los libros preseleccionados, ¿cuántos de los títulos incluyen mujeres? ¿Cuántos incluyen hombres? ¿Que por qué esto es importante? Porque el título es uno de los primeros acercamientos de un libro a su lector junto con la portada. Y porque el título suele decir en torno a quién girará una historia. Por lo tanto, si tenemos títulos con solo personajes masculinos en ellos, lo más probable es que la mayoría de las historias sean sobre niños u hombres, con lo que se termina por invisibilizar a la mujer también desde los libros y deja a las lectoras con pocos modelos en los cuales verse reflejadas o a los cuales puedan aspirar. En tercer lugar, las ilustraciones. ¿Cuál es el balance de la presencia de mujeres y hombres en la portada y en las imágenes interiores del libro? Tan sencillo como ponerte a contar o darle una mirada a vuelo de pájaro las ilustraciones que tienen los libros que has preseleccionado. La portada, como pueden imaginar, y como les dije hace un momento, es otro primer acercamiento de un libro a su lector. Y el principio es el mismo que los títulos. Si tenemos muchas más imágenes de personajes masculinos que femeninos, ellas no se verán representadas en los libros que lean. En mi investigación doctoral, por ejemplo, hallé que en 2 de cada 3 libros de mi corpus, de 85 libros de diversos planes lectores escolares peruanos, no encontraba ningún personaje femenino en las portadas, lo que puede llevar a las niñas a pensar que no son suficientemente importantes como para aparecer en las imágenes de las portadas de sus libros, como ya han teorizado investigaciones en torno a ese tema en el pasado. Así es para que se hagan una idea de lo esencial y a la vez lo dramático que puede ser esta falta de perspectiva de género en la elección de libros del plan lector escolar. Pasemos al cuarto ámbito, los personajes de las historias. Este ámbito continúa con la búsqueda de balance en los libros para los planes lectores. La primera y la más importante pregunta: ¿cuántos de los personajes principales de nuestros libros son mujeres? Para ilustrar lo complicada que puede ser esta desigualdad, hace unos años se realizó en Estados Unidos una investigación de más de 5.600 libros infantiles publicados a lo largo del siglo XX. Este es el estudio más exhaustivo que se ha hecho hasta ahora. Y en esta investigación, liderada por Janice McCabe, el equipo de McCabe halló que los personajes
los protagonistas de los libros son hombres en un 3,2%, perdón, los protagonistas son hombres 3,2 veces más a menudo que las mujeres, a raíz de la absurda noción de que un libro con una protagonista mujer no apelará a la audiencia masculina. Estamos hablando de que 3,2 veces más hombres protagonistas que mujeres. Es terrible, porque las niñas que leen los libros van a tener que asumir que el mundo gira en torno a los hombres, a lo masculino, y entonces probablemente vean muchísimo menos modelos a los cuales aspirar de sus libros, porque los libros, recordemos, también son aspiracionales. Ahí vemos lo que podríamos llegar a ser, lo que quisiéramos conseguir. Pero zambulléndonos más en las particularidades de los personajes. ¿Qué ocupaciones o profesiones tienen hombres y mujeres? ¿Qué tipo de actividades realizan? Tenemos a hombres activos y mujeres pasivas, hombres que trabajan fuera y mujeres ama de casa. Estas preguntas básicas, como le decía, nos ayudan a visualizar la importancia de aplicar la perspectiva de género en la elección de libros de prelector. Y para cerrar esta lista de cuestiones que nos pueden ayudar a asegurarnos de brindar un conjunto de libros que ofrezcan modelos y representaciones equitativas y variadas, sobre todo, en torno a género, tenemos un ítem final que observar, previa respuesta a todas las cuestiones anteriores. En suma, ¿qué tipos de modelos a seguir ofrece cada uno de los libros que hemos elegido? ¿Qué modelo de mujeres y de hombres? ¿Son variados, como en la vida, o son limitados y limitantes? Bueno, en un momento que hay por ahí un ruido que me distrae. Gracias. Entonces, con todas estas preguntas, con todas estas cuestiones que hemos abordado en la conferencia de hoy, podemos plantearnos de qué manera incluir la perspectiva de género al momento de elegir este o qué libro para nuestro plan lector escolar. Pueden parecer preguntas irrelevantes para el ojo sin entrenar, pero nosotros, que ahora ya somos conscientes de que estos modelos de representación de género pueden afectar la formación de la identidad de nuestros estudiantes y limitar o potenciar sus capacidades, ahora podemos empezar a hacer la diferencia, por pequeña que pueda parecer. Muchas gracias por su atención. Y aquí tenemos algunos de los libros, de las investigaciones y los artículos a los que he hecho referencia en la conferencia de hoy día. Gracias de nuevo por su tiempo y hagamos la diferencia, cada uno desde nuestra esquina, desde nuestra especialidad, para construir un mundo más justo y equitativo para todos y para todas. Me encantará contestar ahorita sus preguntas y gracias de nuevo. Entro ahora al chat a ver qué es lo que me han preguntado. Muy bien. Rosalí, muchas gracias por la exposición. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Tenemos dos en el chat, Rosalí, y si alguien más desea realizarlo, puede hacerlo por el chat. Rosalí ha abordado diferentes momentos de lo que es la construcción y los criterios para elaborar un plan lector. Desde la definición de lo que es un plan lector escolar, ¿no?, hasta los criterios generales para la selección de libros y finalmente en qué medida la perspectiva de género puede complementar este proceso. Entonces, Rosalí. Veo solamente la pregunta de Lucía Guerrero en la selección de literatura infantil que responde a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me parece que es muy importante porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un conjunto de metas que se ha puesto el mundo
en conjunto, en una sola voz unívoca, de manera que podamos construir un mundo más justo. Sin embargo, y como ya hemos mencionado en nuestra conferencia, no, esto no debe ser el elemento esencial que guíe la selección de nuestros libros. Es decir, no vamos a tener 23 libros solamente que respondan a los ODS, sino que de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, a lo que estemos trabajando según el grado o la edad de los niños y las niñas, podremos de repente incluir uno o dos libros de estos que responda a los objetivos de desarrollo sostenible y utilizar eso como base para crear reflexión, para generar conciencia crítica y para que los niños y las niñas empiecen a desarrollar esa forma de mirar desde otra perspectiva la realidad a la que se enfrenten. O sea, es decir, me parece súper importante que si pudieran incluirse estos libros en los planes lectores, fantástico, y que esto ayude a los mediadores a trabajar las clases, digamos, el desarrollo de lo leído, pero tampoco puede ser, así como tampoco puede ser la perspectiva de género, la cuestión esencial para seleccionar los libros, porque recordemos que estamos hablando de literatura, y no estamos hablando de libros de texto. Por acá Rosa me pregunta, ¿qué títulos de literatura infantil que aborden el tema de género nos sugiere? A ver, por ejemplo, hay un libro que a mí me divierte muchísimo que se llama Las princesas también se tiran pedos. Y como desde el momento que lees el título, sabes que va a ser algo que abordará, romperá los estereotipos de género desde la primera página, desde un punto de vista humorístico, que genere también, pues, esta reflexión en quienes lo lean. Es un libro, creo, para 9, 10 años. De ahí, por ejemplo, también hay otro que se llama, si no me acuerdo mal, La princesa de la bolsa de papel, una cosa así. Y es una princesa que al comienzo del libro está siguiendo pues todos los embarcadores de una historia eh, de, de una historia infantil clásica, pero en un momento la princesa se detiene y dice, oye, ¿por qué estoy haciendo yo todo esto? Tú ni siquiera me caes bien y no te conozco. Y entonces la princesa se manda a mudar hasta que después de, bueno, a mitad del libro, el príncipe que está tratando de conquistarla es secuestrado por un dragón y la princesa va a rescatarlo. Son maneras en que planteamos una reversión de los roles al mismo tiempo que no dejamos de lado la calidad literaria. Yo creo que son muchos. Hay otro que es de una autora argentina que no me acuerdo cómo se llama, que se llama La familia Huácala también, por ejemplo. Y ahí también te rompen todos los estereotipos, te invitan a reflexionar a ti como lectora. Creo que en Perú lo publicó SM, y si lo pueden encontrar sería fantástico. ¿Qué más? Una segunda pregunta de Rosa Facho. ¿Cuál sería una conclusión de su investigación entre la comunidad que niega el enfoque de género y sustenta que es ideología de género? Ay, no me hagas empezar con este asunto de ideología de género porque me tiro 45 minutos más. Pero la conclusión de mi investigación va en la misma línea que investigaciones previas. O sea, en 20 años poco se ha avanzado en ese tema, ¿no? Que la literatura infantil está muy centrada en protagonistas y en situaciones masculinas, deja de lado o posterga lo femenino como algo que no es del todo deseable. Es decir, sí están incluyendo, entre comillas, a las mujeres, pero dejando de lado las cuestiones de género, las cuestiones de base que generan desigualdad. Y entonces, claro, no es cuestión de voltear la tortilla y tornar
todo lo masculino celebrarlo y lo femenino invisibilizarlo más, porque somos todos personas y todos tenemos emociones que debemos expresar, especialmente cuando somos niños. Las niñas y los niños quieren treparse a los árboles para poder divertirse. Las niñas también quieren ser presidentas de la República, etcétera, ¿no? Entonces, a las personas que niegan este enfoque de género, yo les diría que miren a su alrededor y se planteen una cuestión, una mirada crítica sobre la sociedad y todo lo que todavía tenemos por trabajar para lograr una igualdad real, ¿no? Y esto, nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena desde la literatura infantil, planteando libros que no sean androcéntricos, es decir, que ponen al hombre como centro de todo, que no tiendan a lo tradicional y que no se basen en roles y estereotipos de género para construir a sus personajes. Ruth Tábara me pregunta, ¿en qué medida podemos consensuar con los estudiantes textos literarios que aborden los criterios que nos has explicado? Bueno, si tuviera esa fórmula, sería la gurú de la literatura infantil del mundo y sería millonaria, Ruth, querida. Lo que te puedo recomendar es que tú tengas previamente, como mediadora, como docente, la lista de criterios y tengas, como habíamos mencionado en la conferencia, una preselección de, no sé, por ejemplo, 25 libros, y entonces se los plantees a manera de asamblea a sus estudiantes, quizá haciendo un pequeño resumen y según sus necesidades y sus intereses en ese momento, pues elijan lo que van a leer. De esa manera también les generas expectativa y les generas ilusión por leer los libros que tendrán en su plan lectora a lo largo del año. Luego tenemos una pregunta de Daniel Arroyo que no creo que estoy mitificando el efecto generado por los libros en desmedro de la capacidad de diálogo a partir de la lectura profunda. No es detenerse en lo anecdótico y descontextualizado, porque no es anecdótico y no es contextualizado. Y no estoy mitificando el efecto generado por los libros, porque llevo 4 años investigando y sé que los modelos que se transmiten a través de los libros y de diversos productos culturales, como las series, las películas, los juguetes, la ropa, incluso la publicidad, tienen efecto en la manera, en la formación de la identidad de los niños y las niñas. Entonces, es importante tenerlo en consideración para poder generar una mayor igualdad, para generar un mundo más justo, un mundo más igual, para tener niños y niñas que reflexionen y que critiquen. Y estás hablando también al final de tu pregunta de interpretar contenidos literarios, y por supuesto, este planteamiento incluye a los mediadores y mediadoras de la literatura infantil. Los niños, recordemos, y las niñas no son contenedores vacíos en los cuales depositas conocimientos y depositas roles y estereotipos. En ese caso, pues, simplemente pongámosle videos a todos los niños y a ver qué aprenden. No, por eso tenemos una escuela, por eso tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso es una calle de doble vía. Les planteamos los libros de manera que ellos mismos puedan desarrollar su conciencia crítica y puedan cuestionar lo que tienen alrededor con la ayuda, con la guía del mediador o la mediadora con quien trabaje los libros de texto. Podría elaborar muchísimo más al respecto, pero creo que no tenemos tanto tiempo que nos queda. En cualquier caso, como les mencioné en la conferencia, la perspectiva de género es un elemento adicional que nos ayudará a tener libros más equitativos, libros de mayor calidad, porque hay investigaciones previas, más de una, que
evidencian que los libros que son sexistas, que se basan en roles y estereotipos de género en lugares comunes, no son libros de calidad literaria. Entonces está inevitablemente interrelacionado. Y para eso es que estamos planteando, además de los criterios tradicionales de calidad literaria y aporte didáctico, porque estamos hablando de planes lectores escolares, también tengamos en cuenta la perspectiva de género al momento de la elección de los libros que leerán los niños y las niñas durante su año escolar. Rosalí, no sé si has leído la última de Nerit Olaya que dice, pregunta por tu opinión sobre la relación entre lenguaje inclusivo y goce estético. Ajá, no, no lo había visto. Gracias, Mario. El lenguaje inclusivo yo creo que es un debate que está abierto y que va a seguir abierto y que está bien que lo tengamos porque la lengua castellana es muy androcéntrica, es muy machista y se basa en muchísimos roles y estereotipos. Entonces, poner el debate sobre el lenguaje inclusivo sobre la mesa es importante para que tomemos conciencia de lo relevante que son las palabras para la formación de la sociedad. Ahora, el asunto de la E o de no la E ya lo decidirá el uso del lenguaje como sucede con la evolución de cualquier lengua. Pero en este caso, yo personalmente suelo utilizar, como se han dado cuenta, desdoblar el lenguaje o procurar utilizar sustantivos colectivos que no tengan género, ¿no? En vez de decir los alumnos, decir el alumnado, en vez de decir los profesores, decir el cuerpo docente, el profesorado, etcétera. Esas son mis opciones personales e incluso suelo caer en lo que hasta los 90 se considera un barbarismo, que es el leísmo. Yo cuando no es errado desde el punto de vista ortográfico y gramatical, prefiero utilizar el artículo le, que es un artículo neutro, por ejemplo. Entonces, las diferentes fórmulas para dejar de tener una lengua tan androcéntrica, una lengua tan machista como el castellano. Claro, tenemos otros países donde se han inventado un artículo nuevo, como es el sueco, o lenguas como el inglés, donde los sustantivos en general son neutros, o están utilizando el plural neutro para poder ser más inclusivos. Entonces, una vez más, planteo que tenerlo sobre la mesa es importantísimo y la forma en que se utilice será determinada por el uso que le demos a la lengua. Y el goce estético, pues el goce estético lo tenemos en cada una de las palabras y las construcciones que leemos en nuestros libros o que escuchamos en las obras de teatro, en la televisión, etcétera. Rosalí. Claudia plantea, sí. No. Sí, Claudia Díaz plantea que es bastante arriesgado y real decir que los libros que algunos consideran sexistas no tienen calidad literaria, cuando se ve que en la actualidad es que se publican muchos libros para niños con cero calidad literaria y que manipulan a los niños a ciertas agendas. Bueno, ya esa cuestión de manipular a los niños con ciertas agendas es algo que no tiene anclaje en la realidad. Y lo que decía de los libros sexistas que no tienen calidad es el resultado de más de una investigación académica que se ha hecho en los últimos 30 años. No me lo estoy inventando y no es arriesgado cuando se tiene prueba fehaciente de ello. ¿Por qué? Porque los libros sexistas suelen basarse en roles y estereotipos de género, suelen utilizar lugares comunes, y los lugares comunes denotan poca creatividad, denotan poca poca entrega a la creación literaria, así como los roles y estereotipos se utilizan cuando no se desarrollan los personajes. Ya estoy hablando desde el punto de vista de la creación literaria. Cuando un personaje es un estereotipo, no es un personaje que ha sido desarrollado y por lo tanto no va a ser un libro que
tenga gran calidad, porque un libro que tiene calidad literaria tiene, además de variedad de lenguaje y demás, tiene creatividad en la forma de plantear situaciones, en la forma de contar la historia y en las historias mismas que se plantean. Bien, muchas gracias, Rosalí. Muchas gracias a los que están realizando sus preguntas y comentarios. Este, yo quisiera hacer una pregunta un poco para salirnos del tema del género en particular. Al inicio de tu conferencia, Rosalí, comentabas que en tu investigación que está relacionada al plan lector en el Perú de varios centros educativos, percibías que había, o aparentemente tu hipótesis era, ¿no?, de que eran libros conservadores, ¿no? Más allá de lo específicamente del género, ¿por qué lo pensabas así y cuáles fueron los resultados? Si nos puedes hacer una breve comentario al respecto. Te voy a resumir toda mi tesis. Yo para poder determinar las conclusiones que les mencioné muy rápidamente en la conferencia, creé una herramienta de diagnóstico de la representación de género en donde analizaba varias de las cuestiones que les planteé hace un momento sobre los títulos, sobre las ilustraciones, pero fui más a lo profundo y analicé la personalidad, la manera en que expresaban las emociones, los personajes, los comportamientos que llevaban a cabo, ¿qué más? Los roles y estereotipos que se les asignaban, la tipología de personajes, y entonces esta herramienta que yo construí tiene 75 variables y apliqué estas 75 variables a los 85 libros, y a partir de eso yo elaboré el diagnóstico. Y el diagnóstico fue, en general, desilusionador, porque yo esperaba que a partir de todos los movimientos feministas por la igualdad que hemos tenido en los últimos 10 años, pues eso también se tradujera en la literatura infantil, pero en la mayoría de casos no se dio así. Los libros insistían en roles y estereotipos, insistían en segregar las ocupaciones, los espacios, el uso y el dominio de los espacios según el género, y que es algo que también todavía se utiliza mucho en el Perú, ¿no? En las escuelas de educación segregada, que ya en el resto del mundo está completamente desprobado, totalmente rechazado, que sea bueno para la formación de los niños y las niñas. Lo ideal es la coeducación y lograr una coeducación que desarrolle las capacidades plenas y la identidad sin roles y estereotipos limitados y limitantes. Muchas gracias, Rosalí. Bueno, de esta manera pues finalizamos con la ponencia del día de hoy, el plan lector escolar, criterios y perspectivas para su construcción, de la magíster Rosalí León Siliota. Muchas gracias de nuevo, Rosalí, y muchas gracias a los asistentes por su participación, por su presencia. Nos disculpamos con el cambio de la fecha que se realizó entre la semana pasada y y los invitamos pues en otra oportunidad para otras charlas que se ofrecerán desde el Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Si no hay más preguntas, pues Rosalí, no sé si quieres dar de repente algunas palabras de finales. Nada, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado conmigo, con nosotros esta tarde, noche, ya son la 1:20 de la madrugada aquí en España. Gracias por su interés y gracias por el trabajo que hacen por la literatura infantil y juvenil. Lo que ofrecemos desde la academia son investigaciones que lleven a recomendaciones que nos permitan ofrecer cada vez mejores libros y productos a los niños y las niñas, de manera que puedan
desarrollarse plenamente sin ningún tipo de limitación eh, que no tiene real anclaje en la realidad, especialmente desde mi punto de vista, desde el punto de vista de investigación, ninguna limitación de roles y estereotipos de género, y que tengamos de esta manera la literatura de mayor calidad posible para nuestros estudiantes, que son el futuro del país y del mundo. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches.